Pues como cada jueves es momento de recibir a Esther Almarcha e Isidro Sánchez del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más. Hola, bien hallada una vez más. Eso es, Esther. Bueno, pues aquí andamos, como siempre, con la tarea parece que hecha. Muy bien hecha. Antes me reconocía Esther que siempre está muy ocupada, tenemos que decir, pero estos últimos meses, te vas a la cama con la tarea. Yo no sé cómo duermes, ¿eh? Pues porque algunas veces me generas pesadillas directamente. Nada. Pero Isidro está más atareado que jubilado que yo, últimamente. No vivo últimamente. Tiene una agenda que no puede. Una agenda complejísima y digo a veces, ¿para qué me he jubilado? Claro, ¿verdad? Para tener una agenda más repleta que antes. Sí. Lo que pasa que es verdad que el día a día no te come como antes. Cuando tienes un trabajo, lógicamente el día a día... Se hacen las cosas de otra manera, con otro ritmo, ¿verdad? Desayuna más tranquilamente. Claro. En vez de exprimirse una naranja, se exprime dos. Claro. Bueno, pues a mí me sigues dando muchísima envidia, tengo que reconocer, Isidro. Vamos con el programa de hoy, con la imagen que nos trae el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha y que nos va a situar en la falange española con un, iba a decir decálogo, no, son algo más de 10 puntos, 18 puntos de la mujer. Es un documento, un material gráfico del año 1940, editado por la falange española, fue impreso en Valdepeñas y en él pues se recogían como los 18 mandamientos que debía de cumplir a rajatabla a la mujer y que da cuenta para aquellos que no lo conocieron o que no escucharon hablar de ello, del papel y del lugar que ocupaba la mujer. Afortunadamente, en la actualidad, en el día de hoy lo leemos y nos echamos las manos a la cabeza. Es algo ya que forma parte de la historia, una historia que, como siempre decimos cuando hablamos de memoria histórica, que hay que recordar para que esto no vuelva a darse, ¿no? Isidro, hacemos una primera parada en la historia para explicar y para situar, ¿no?, esos tiempos de la falange. Sería muy largo. En cualquier caso, resumo telegráficamente. La época de entreguerras se llama entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde que acaba la Primera Guerra Mundial en el 18 y empieza la Segunda en 1939, se da una llegada al poder de los partidos fascistas. En el caso italiano, con Mussolini a la cabeza, que es el Duce, llega en principio por elecciones. Lo que pasa es que cuando consigue el poder ya cambia absolutamente todo y se manifiesta el fascismo en Italia con todo su esplendor. En el caso de Alemania, el Führer, con Hitler, también llega al poder mediante elecciones y efectivamente ocurre el mismo proceso que en Italia. Cuando consigue el poder se olvida de todo y empieza toda la hecatombe que ya sabemos, con persecuciones, represiones, etc. Pero en el caso español, la llegada al poder fue del partido fascista, porque no era solo Falange Española, sino que el partido, su denominación completa era Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, es decir, de las JONS se decía, ¿no? Ya todo el esfuerzo para el día, no sigas. Y entonces en el caso español llega al poder, y si en Italia Mussolini es el Duce, en Alemania Hitler es el Führer, aquí Franco es el caudillo. Entonces este documento hay que enmarcarlo en esa época, y es de 1940, ha llegado al poder, en este caso, mediante una guerra. Es decir, en Italia y en Alemania las guerras vienen después de llegar al poder. Aquí llega al poder el partido fascista mediante una guerra. Y el tema de la mujer, que es el que nos preocupa, pues va a sufrir un gran retroceso, porque ya durante el primer tercio del siglo XX se habían producido toda una serie de eventos
eventos que habían mejorado la situación de la mujer, desde el trabajo de la mujer, que era tan malo como el del hombre, con unas jornadas de trabajo larguísimas, etcétera. Se legisla. En la República hay un avance importante y va a suponer un retroceso la llegada de este partido al poder de Falange Española tradicionalista de la Junta Defensiva Nacional Sindicalista. Madre mía, respira que te quedas sin aliento. Bueno, yo quería indicar que además el retroceso en algunos casos es todavía más fuerte, no solamente con respecto a lo que pasa en la República, y es una situación que no solamente pasa en la posguerra en España, sino también en los países de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que es que como los hombres estaban en el frente, las mujeres tuvieron que ocupar sus puestos durante lo que fue los años de guerra, y ocuparon puestos que nunca nadie hubiera soñado. Pues por ejemplo, eran maquinistas de tren, etcétera, etcétera. Cuando vuelven los hombres del frente, vuelven a ocupar esos espacios, y esas mujeres que habían cogido una tasa de libertad y habían accedido a puestos que en otras circunstancias no hubieran podido llegar, pues habían disfrutado, entre comillas, de esas posibilidades. Con lo cual, una vez finalizada la guerra, tenemos la pérdida de esas libertades que se habían logrado durante el enfrentamiento, ya digo, no solamente en España, sino en otros países, más la imposición de una doctrina en la cual la mujer queda de lado, pues verdaderamente para muchas mujeres debió ser una experiencia, sinceramente, muy traumática. Muy traumática. Claro que sí. Aunque esa doctrina queda reflejada precisamente en esos 18 puntos de la mujer que estamos comentando, ¿verdad?, de este documento, que la verdad hay algunos que están señalados, ¿no?, como para que no se olviden, como especialmente importantes. Hay uno especialmente que en no podemos, porque no tenemos tiempo para leer los 18 puntos, pero yo creo que merece la pena decir alguno de ellos. Y yo creo que, dado que en el documento que tenemos en el Centro de Estudios es una hoja en papel de calidad baja, es decir, de lo que se llama un folleto para que circule y demás, impreso, como bien has dicho, en Valdepeñas, el punto 6 está marcado, y yo creo que tendríamos que empezar por ese, señor Falange. Bueno, yo ya no me lo sé, toda esa retaíla que tú sueltas. Yo creo que ese punto... Que yo cuento, ¿no? Que así se llamaba el partido. Que hace referencia a ti como hombre, yo creo que lo tenemos que reflexionar. Este sexto punto dice que el hombre que está en tu vida sea el mejor patriota. Es decir, la función que tiene la mujer es hacer que el hombre que tiene al lado, es decir, el marido, el padre, el hermano, sea el mejor patriota. Y la mujer es la que tiene que ahí estar dándole fuerzas para que sea el mejor patriota. Claro, y para eso los centros de la sección femenina, pero no exclusivamente en esos centros, contemplan una formación de la mujer. ¿Queréis que recordemos lo que estudiaban las mujeres fundamentalmente? Sí. Que no tiene que ver nada con la situación actual, que empieza a cambiar en los años 60. Pues en esos centros estaba primero la formación religiosa y se estudiaba dogma, moral y liturgia, que era importante. Luego la formación política. ¿Pero qué se estudiaba en la formación política? Historia de Falange, doctrina política y económica de la Falange. Luego formación doméstica, que es donde más se incidía, que había pedagogía familiar, economía doméstica, cocina, corte y confección. Y finalmente, eso sí, música. Eso es una parte de la sección femenina que a veces llega también a otros colegios, a otros centros educativos, y ahí ¿qué encontramos? Pues todo el tema de los coros y danzas y todo el tema de toda una serie de recuperación de canciones populares, que es una parte que a mí me parece interesante de la sección femenina. Y que en realidad recogen de la institución libre de enseñanza, que no nos equivoquemos, que todo el tema de los coros y danzas y demás viene de la institución libre, pero luego lo fagocita y lo transforma notablemente. Y luego también pero esto era así en el nazismo, era así en el fascismo, la gimnasia. Sí. También hay una parte, la mujer también tiene que tener una dedicación a alguna actividad física para poder llevar adelante todo lo que se le encarga, porque fundamentalmente ella tiene que cuidar de él, tiene que cuidar de él y de los hijos. Y entonces, aunque Esther dice que estas cosas, bueno, ahí circula en los años 60, ya una vez pasado toda la época más fascista del régimen, los puntos de la buena esposa, y la buena esposa tiene que tener lista la cena, la buena esposa tiene que lucir hermosa para él, ¿no? Hay un refrán que dice, una mujer
mujer bien puesta quita al marido de otra puerta. Así, no había oído yo ese refrán. La mujer tiene que ser dulce e inteligente. La mujer tiene que arreglar la casa. Hombre. Tiene que hacer sentir a él en el paraíso. Él cuando viene del trabajo viene tan cansado que tiene que hacerle sentir en el paraíso. Por supuesto, la ocupación, preparar a los niños. Hay que bajar el ruido. Hay que bajar el ruido porque no vayamos a molestar, ¿no? Eso es. Hay que procurar verte feliz. Si tú tienes un problema, tú te lo guardas y que él te vea feliz, que eso es lo importante. Tienes que escucharlo. Tienes que escucharlo. Tienes que ponerte en sus zapatos y si le pones la zapatillita para que él se cambie, eso es importante. Además, no te debes quejar, por favor. Yo creo que si utilizásemos un emoticono de estos así modernos, actuales, pondríamos ese de terror, ese que sale así con la boca abierta y con las manos en la cabeza. Que todo ello se compendia en este documento que hemos utilizado en el punto segundo, que dice, ten disciplina y disciplina. O no comentes ninguna orden, cúmplela sin vacilar. Y hay uno también muy significativo que dice, procura ser tú siempre la rueda del carro y deja quien deba ser su gobierno, ¿no? Bueno, gobernemos. Pues, hoy el documento este de la Falange Española Tradicionalista y de las Junta Defensiva Nacional Sindicalista, de las JONS, protagonistas en Postales Manchegas. Esther Isidro, os esperamos la próxima semana. ¿Cuánto aprendemos de vosotros, desde luego? O con vosotros. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.